¿Cuál de las altas vamos a usar con el SRE? 51 y Dos. 54. Ah, Dos altas. El alta 51 y el alta 54. nace la paga. ¿Sí? Esas dos altas entonces nos va a permitir tener un criterio sobre lo que vamos a hablar. El alta 51, el alta 54. Bien. A ver, vamos a ir entonces. Para empezar, estas altas nos dan la clasificación de los daños. Cuándo es reparable, cuándo es reemplazable. Cambia, ¿no? Reparable cuando reparas y reemplazable para cambiar. O sea, pasos, secuencias, los daños inclusive de las categorías que tenemos. Los que han hecho, por ejemplo, el informe de manuales, cuando hablábamos del SDM, yo tenía que ver 4 elementos. ¿Cuáles son? Efectividad, actualización, customización y clasificación de daños. Categoría A, B, C, en fin. ¿Cuáles son reparables, no reparables, reemplazables, no reemplazables? Entonces tengo ese diagramita, lo reviso. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué me dice el alta 51? Y aquí quisiera que ustedes tengan bien clara la idea de que cuando se trata, por ejemplo, de determinar qué áreas tiene el avión, y obvio, toma de aire, el alta 51. Si yo quiero determinar el material, ojo, miren ustedes, en el alta 51, los que han entrado al informe, esto les va a ayudar muchísimo, porque yo les pido, por ejemplo, qué tipo de remates son los que nos sugiere utilizar el manual. ATA 51. Tipo de materiales, qué material, qué planchas, qué espesores. ATA 51. También el ATA 51 nos va a permitir determinar, y aquí está un detalle, y después de esto les voy a mostrar así genérico qué herramientas se utilizan en la reparación de los tomas de aire, y con eso terminamos el capítulo. O sea, el ATA 51 entonces está dirigido para determinar las áreas, ¿ya? Materiales, tipo de remaches, y además las herramientas a usar. Ejemplo, ¿le han sacado un screen a esto? Sí. Perfecto, vamos. Cuando digo, perdón, dale, ¿me estás dibujando? No dibujes, hermano, sacale unas fotitos y vas a dibujar, nos vamos a quedar toda la mañana. Ya, gracias. Ok. Bien, vamos a un ejemplo. Boeing 747. Me estoy yendo directo a lo que quiero. El ATA 51, 1000 y pico hojas. El ATA 54, 1000 y pico hojas. Así es. Si podemos entrar a ver al archivo. Este es el caso del Boeing 747. En el ATA 51 voy a tener una distribución de áreas. Y ojo que quisiera que por si acaso no se mezcle con esto. Es otra cosa. ¿A qué me estoy refiriendo? La clasificación que hace el SRM respecto a las áreas dice el avión, la parte estructural, tiene áreas críticas, subcríticas y muy críticas. Y este concepto quisiera que lo vayan manejando a partir de ahora hacia adelante. Cuando estemos en compresores, los álabes de un compresor también se clasifican en áreas críticas, supercríticas, en fin. ¿Cuál es la diferencia? Las tolerancias. En un área crítica, las tolerancias son mucho más exigentes. Se aceptan rajaduras de 2 milímetros. A diferencia de un área que es subcrítica o muy con menor criticidad. Rajaduras no de 1 milímetro, de 10 metros, para que me entiendan la diferencia. O sea, en un área crítica, las exigencias de tolerancias, para decir si es aceptable o no, son más exigentes. Y si ustedes se fijan, la parte achurada, ¿qué dice? Dice área crítica. ¿Cuáles son las áreas críticas? Ya, todo lo demás, además de la toma de aire. Toma de aire. Toma de aire es considerada como un área crítica.
¿Eso qué significa? Que los daños a presentarse son más exigentes en cuanto a tolerancias. Por ahí no, en muchos daños no sean aceptables, se tengan que reemplazar. ¿De acuerdo? A eso me refiero. Repito, Boeing 747, a ver si podemos entrar al documento. No. Sí, no sé. Sí. Algo pasa. Ahí está. Toma de aire. ¿Qué dice? Área crítica. Los demás puede ser crítica también, la parte frontal del avión, que no nos caliente. Hoy día, por lo menos nosotros no nos vamos a meter en eso. Estamos hablando de toma de aire. Y el toma de aire es considerada área crítica. Boeing 747. La parte de toma de aire, y ahí está lo que les decíamos. A, B, C, D, las áreas, remaches y la forma que tiene también la división. Fíjense, puedo tener acá zona, aunque esta es el área B, la área A, la área C. ¿Sí? Entonces tengo zonas, áreas, distribución de tomas de aire. ¿Quién me dice esa información? ATA 51. ¿Correcto? Boeing 737. Igual, ATA 51. Áreas críticas, lo he pintado, a esto le he dado colorcito. La fucsia crítica, la negra semicrítica y la celeste, a ver si me entienden, no críticas. Entonces, tres áreas, de acuerdo a la criticidad. Crítica, semicrítica No crítico. y no crítica. La toma de aire, ¿qué es? Zona crítica. Ah. Y si es crítica, la exigencia es mayor. ¿Sí? La exigencia es mayor. Ahí está, Boeing 737, toma de aire, parte del carenado también del cobre exterior, la parte inferior del motor, también es una zona crítica. ¿Correcto? Entonces, la parte frontal, zona crítica, y hay que ser más minuciosos en cuanto a inspecciones se refiere. Todo esto está en el ATA 51. Boeing 727. Estoy poniendo, miren, 3 modelos de aviones para que en el ATA 51, si yo quisiera determinar sobre el tema de qué áreas son críticas, no críticas, subcríticas, entonces, parte frontal del Boeing 727, tomas de aire, zona crítica. Entonces, esta sección que estamos viendo del motor, totalmente crítico. ¿Qué más nos decía el ATA 51? Determina el tipo de remaches. Aquí me da una clasificación de qué? Fallas y diámetros, tipos de remaches que voy a utilizar, espesores de materiales, en fin. ¿Ya? Me dice también características de herramientas. O sea, me da las áreas críticas, no críticas, material a utilizar, tipos de remaches. ATA 51. Todo vinculado entonces. Esto está sacado del manual. Yo le he dado color, sí, para que ustedes... A ver, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál es la codificación icon de los remaches de acuerdo a la cabeza? El AN 425 426. ¿verdad? Y ahí está, confirmado. En ningún momento se está utilizando cabeza de lenteja o cabeza semi... Nada. Ahí está. Toditas son cabezas de embutidos. O sea, estamos hablando o es 420, es 425 o 426. ¿De qué difiere uno con respecto al otro? Del ángulo que tiene cada cabeza. Puede ser 82, puede ser 100, en fin. ¿No? Ahí está la diferencia. Pero son cabeza embutida. Lisas. ¿Bien? Eso está en el manual. Lo que hemos visto anteriormente. Este es el 777. ¿Ya? El 777. Y el 777, fíjense ustedes, me da una clasificación de los remaches, herramientas, en fin. O sea, todo vinculado a preparar el daño, si vale el término respecto a qué áreas son, herramientas, materiales de reemplazo a utilizar, ATA 51. ¿Correcto? El ATA 54, ¿qué me dice? Ahora sí, quiero datos de la reparación.
determina daños, por ejemplo, lo que nosotros hemos clasificado, deformaciones, perforaciones, corrosión, rajaduras y remaches sueltos en el ATA 54. Nosotros hemos dado una parte genérica. Yo estoy en el modelo. ¿Qué modelo estás trabajando tú, Ilse? ¿Qué avión? Learjet. Muy bien, Learjet. En el ATA 54 del Learjet, yo voy a ver qué daños hay. Si coincide o no coincide con lo que hemos visto. Y si no coincide, no será mucho problema. No nos engañó la SAT. No, son propios del avión. ¿Sí? Son propios. Por ahí tengo yo rajadura y corrosión, nada más. Son propios del avión. ¿Qué avión estás trabajando tú? Con el 727. El 727. Entonces va a tener precisamente en el ATA 54 con qué daños estamos trabajando. Y tengo un ejemplo del 727 mucho más profundo, interesante, que vamos a ver enseguida. Daños, ¿cuándo es aceptable y cuándo no es aceptable? En el ATA 54. Y claro, es un decir, lo vamos a ver. ¿Sí? Lo vamos a ver. Y finalmente el ATA 54 nos determina procesos de reparación, los pasos a seguir, que no difieren con lo que acabamos de ver. Están dentro de ese protocolo que hemos analizado. Bien, ya. Vamos con los ejemplos. Acá, por ejemplo, caso del 777. Ahí está la toma de aire. En esta parte me dice clasificación de los daños. Fíjense en esta tablita. ¿Qué dice acá? Daños. Yo voy a tener entonces una lista de daños y posibles límites para la reparación. El que entra al informe, esta tablita de su modelo de avión lo tiene que traducir. De tal manera de que ahí voy a ver qué es aceptable en cuanto a los holes. ¿Qué son los holes? Orificios, perforaciones. ¿Cuándo es aceptable? ¿Cuándo no es aceptable? En fin, ahí están las tolerancias. O sea, en el ATA 54 voy a ver daños, los daños que se pueden presentar y las tolerancias, si es aceptable o no es aceptable. ¿Me entienden? Y claro, está en inglés, eso sí. Ahora, yo lo hago, siempre trabajar con el manual y un traductor sí, nos orienta el traductor. A veces hay palabras claves, sí, pero con un traductorcito nos puede ayudar bastante. ¿Sí? Esta es una parte de la tabla, prosigue la tabla en cuanto a daños, nicks, orificios, delimitaciones, erosión. ¿Sí? Son los daños y posibles, porque ¿qué dice acá? ¿Alguien me lo puede traducir? Límites Límites permitidos. de reparación. Reparación permanente. De reparación. Límites de reparación. Ahí están las tolerancias, los datos. Ahí en algunos casos dice ver, por ejemplo, oírse al SRM ATA 51-70-004. Me da direcciones a cómo interactuar con el manual. ¿De acuerdo? Entonces, ahí bien clarito que el ATA 54 nos habla de tolerancias, nos habla de daños. ¿Sí? Está claro, ¿verdad? Este es el caso del 727. Wow. Tengo ahí, y hemos dicho que el del 727, la toma de aire, es una área crítica. Entonces, vamos al segundo nivel, donde voy a tener, por ejemplo, lo que me interesa. Por ahí tengo yo otros datos más, otra información, pero que como estamos en toberas de admisión, voy a hablar solo de las toberas de admisión, por eso que estoy apuntando con el dedito acusador qué números de referencia son los que me interesan. Me interesa el 3, me interesa el 10, 11, 12, 13 y 14, porque lo demás está en la parte trasera ya del toma de aire. Estoy hablando de toma de aire específicamente. ¿Qué necesito ahora? Tabla de reparaciones. Y la tabla de reparaciones, ahí está el 10, ¿no? 10, 11. Ahí está la tabla de reparación. Aquí está el ítem. ¿Qué número será? 10, 11, 12 y 13. ¿Qué es el 10? Creo que había el 3 también. Si no me equivoco. ¿Sí? El 3 también. ¿Qué es el 3? Dice ingreso de aire del motor de entrada. ¿Qué es outer skin? Intermediate skin, revestimiento intermedio, revestimiento externo, parte del anillo de nariz o el anillo de frontal. Y ahí me dice, a ver, grietas, ver la referencia F. Y así sucesivamente, a ver si me atienden.
Y hay algo que me gustaría hacer mención. Ahí está el 3, ahí está el 10, 11, 12 y 13. Son los parámetros que me interesan porque están vinculados con tomas de aire. Me da algo que me llama la atención. ¿Qué dice acá? No. ¿Qué dice acá? En cuanto a orificios, en el punto 11. ¿Qué es el punto 11? Es el cornus o la parte frontal del revestimiento, el toma de aire. ¿Qué dice? No se aceptan orificios. Orificios. O sea, no se aceptan daños de ese tipo de orificios. Que hemos dicho que en tema de cuando yo voy a hacer una evaluación, o es aceptable o no es aceptable. Acá no es aceptable. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazos, en fin, lo que hemos visto. Esta tablita es la que yo tengo que encontrar del modelo de avión. Creo que el único que ha pasado ¿Están también? ¿Qué? ¿Sí? Ya te han devuelto tu control. Pues los dos. Primero, ya saber cómo buscar en la 51 respecto si es área crítica o no es área crítica. Clasificación de daños ATA 54. Si es aceptable o no, igual. Esto es lo que tenemos que describir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, caso del BON 727. ¿Sí? Y algo me decía, por ejemplo, ver llamada F o C o inmediatamente después está la descripción de cada uno de estos. Y nos hablan de qué? De tolerancias. Aquí quisiera hacer un paréntesis pequeñito. Nosotros hemos aprendido, por los que están en motores recíprocos o los que han aprobado motores recíprocos, que hay tres tipos de luces. Sí. El permisible, el mínimo y el máximo. ¿Se acuerdan? Aquí nosotros trabajamos con unas luces que están en esta forma, triangular. ¿Qué significa el que está en la parte superior? Máxima luz. O sea, ¿qué estamos hablando? 0,09 milésimas de pulgada o centésimas de pulgada. ¿Ya? El máximo. El que está en la parte inferior, el mínimo. Y el permisible o límite permisible. Luces. O sea, no voy a encontrar tabla de límites como la que hemos encontrado en motores. Por ejemplo, en motores recíprocos tenemos en tabla de límites mínimo, máximo y límite serviciable. Dice. Nosotros, en caso de estructuras, no se trabaja bajo ese criterio, pero existe el mínimo, el máximo y el límite servible. Y se los trabaja con esta forma de descripción. Máximo, mínimo, límite permisible. ¿De acuerdo? En esa descripción, al hacer una descripción total del daño, encontraremos cuáles son las tolerancias respectivas. ¿De qué motor es ese? 727, sí. Motor 2. Alejado del eje del motor. ¿Sí? Alejado del eje del motor. Y ahí está la zona del toma de aire. ¿Ya? Con algunas distribuciones de luces y tolerancias que podamos encontrar. Hay reparaciones. Esto está en el ATA 54. He hecho una reparación. Estoy haciendo un reemplazo o un injerto. ¿Sí? Aquí hemos encontrado una perforación y lo que estamos haciendo en la parte del labio de divergencia, hemos hecho un orificio, había acá una deformación por decirles algo, lo he sacado y voy a ver qué herramientas utilizo y al final del capítulo. Pues, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, voy a utilizar la plancha que me sugiere el manual, voy a utilizar los remaches y distribución de los remaches, ya, y están algunas dimensiones, para hacer este reemplazo o este injerto. ¿Cuántas hileras utilizaré? 1, 2 o 2 afuera, 2 adentro. Si es una reparación circular o es rectangular. También el ATA 54 me orienta en ese tema. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo del 737 donde también el mismo trabajo de injerto, que es lo más común, o un parche, también se llama así. ¿De acuerdo? Que es lo más común. Y para eso necesito tipo de plancha, tipo de remaches, que ya lo he descrito también. Y así tenemos el caso del Boeing 747. Esta es una reparación de ¿qué? De una rajadura. Rolex, ahí están los orificios en los extremos, ¿sí? Y en algunos casos hasta, no sé si acá pueden determinar que el drill o el talado es de 0,25. Nos da el diámetro del orificio que tengo que hacer para precisamente evitar que se nos
siga prolongando la fisura. Ahí está. ¿Sí? Este es el tema de las perforaciones. Se hace la perforación o definitivamente se hace un masillado y además un refuerzo en la parte interna. Refuerzo en la parte interna y ahí la distribución de manchas. Este es el trabajo que se hace en tomas de aire conjuntamente el ATA 54. Boeing 747 de la misma forma, me habla del tipo de remaches, material a utilizar, en fin. ¿Qué tipo de daño es eso? Deformación, y ahí está la deformación. Entonces, esa deformación yo lo puedo definir con los mismos datos del manual, que esa es una manera. A partir de la tabla que hemos visto en el 727, ahí está la distribución y el análisis que tengo que hacer. Hay manuales, ¿sí?, que aparte del daño que me da, ya, por ejemplo, aquí ahora nos da un análisis de una deformación en cuanto a la velocidad de impacto, etcétera. Pero más allá de aquello, tengo la profundidad, tengo la longitud, y si no tengo las tablas que describen si es aceptable o no, tengo este tipo de cuadros. Esa es otra manera de poder. ¿Qué ha pasado? Complicado. ¿Ah? Aquí está el dato de la profundidad y aquí está el dato de la longitud. Cuando se sale de esta gráfica, puede ser una profundidad de 0.12, más o menos a esta altura, y una longitud que esté entre 20 pulgadas. Se sale de este rango de tolerancias, no es aceptable. Si está dentro de esta figura, es aceptable. Es decir, a lo que quiero llegar, no solamente hay tablas que definen lo aceptable y lo no aceptable, como el caso del D727. Hay cuadros de este tipo, 737, que yo tengo que saber interpretar. La profundidad está, en 0.04 y una longitud de, de 8 pulgadas, aquí. Trazo la intersección, está dentro de este rango aceptable. No está dentro de ese rango de esta figura, no aceptable. O sea, tengo tablas y tengo este tipo de cuadros que nos permiten definir lo que es aceptable. Pueden ser reparaciones circulares o reparaciones rectangulares. ¿Qué ATA me dice? 54. Y ahí está la distribución de los dos ATAs que se utilizan en este tipo de en esta sección, parte del motor. ¿Qué herramientas voy a utilizar?